Extinción de la conducta. La extinción implica la omisión del EI o reforzador. En el condicionamiento clásico implica presentaciones repetidas del EC sin el EI. En el condicionamiento instrumental, la extinción ya no involucra la presentación del reforzador cuando se produce la respuesta. Las investigaciones de extinción conductual están siendo desarrolladas tanto en los paradigmas del condicionamiento aperitivo como en el condicionamiento aversivo o del miedo. La fobia social, el miedo a volar, la claustrofobia y otros miedos y fobias patológicos se tratan generalmente con alguna forma de terapia de exposición, que es básicamente un procedimiento de extinción en el que los participantes están expuestos a las señales que provocan el miedo en ausencia del EI aversivo. Hay diferentes formas de recuperar la extinción. Una de ellas es de manera espontánea, en donde, como su palabra lo dice, la extinción se disipa con el tiempo. También está renovación de la conducta condicionada, que se refiere a una recuperación de la respuesta condicionada cuando se cambian las claves contextuales que estaban presentes durante la extinción. Por otro lado está el restablecimiento de la respuesta condicionada, que se refiere a la recuperación de la conducta condicionada que se produce cuando el individuo se encuentra de nuevo con el EI. Y por último está el resurgimiento, que es la reaparición de una respuesta objetiva extinguida cuando otra respuesta reforzada se extingue. Un ejemplo de extinción de la conducta puede ser cuando un niño llora para llamar la atención de sus padres. Si los padres deciden utilizar la extinción, dejarían de responder al llanto del niño. Esto significa que cuando el niño llora por berrinche, no lo consuelan. La conducta de llorar se va extinguiendo poco a poco a partir de la repetición de ciclos. En este caso, el reforzador es positivo. La atención de los padres es un estímulo aperitivo o agradable para el niño. Durante la extinción, el niño probablemente intentará aumentar la intensidad o frecuencia del comportamiento para ver si aún puede obtener una respuesta. Sin embargo, si los padres permanecen consistentes en no responder, eventualmente el niño se dará cuenta de que la conducta ya no es efectiva y dejará de llorar para llamar la atención. Procedimiento de castigo. Thorndike y Skinner concluyeron que el castigo no era un método eficaz para controlar la conducta y que solo tenía efectos temporales. Sin embargo, con el procedimiento de castigo adecuado, la respuesta puede ser totalmente suprimida en solo 1 o 2 ensayos. Por otro lado, si este es mal aplicado, la supresión de la conducta puede ser incompleta. Las respuestas se recuperan y el procedimiento puede tener efectos colaterales no deseados. El procedimiento básico de castigo es simple. Se presenta un estímulo aversivo después de una respuesta instrumental objetivo. Si el procedimiento es eficaz, la respuesta objetivo queda suprimida. Si el estímulo aversivo es de alta intensidad, la respuesta será completamente suprimida por un largo tiempo. Un ejemplo es cuando un empleado llega tarde al trabajo y es suspendido por 3 días. O un perro que ladra mucho en la casa y le riegan agua fría para que deje de ladrar. También puede ser un estudiante que hace trampa en un examen y es castigado con una mala nota y suspendido. El efecto de la demora en el castigo es un factor muy crítico, ya que el aumento de este da como resultado menos supresión de la conducta. Los efectos del castigo siempre dependen del reforzador que mantiene la respuesta objetivo. Por ejemplo, un alcohólico puede seguir embriagándose a pesar de haber perdido a su esposa, a sus hijos y su trabajo. El castigo tiene resultados dramáticamente diferentes en función de si el individuo es capaz de obtener un reforzador mediante la participación en alguna otra actividad. Por ejemplo, un niño es castigado por permanecer mucho tiempo jugando en el celular. Se le incentiva a jugar más en el parque, por lo que es menos propenso a permanecer viendo el celular. En este caso, si la respuesta castigada es la única actividad disponible para obtener el reforzamiento, el castigo será mucho menos eficaz que si una respuesta alternativa reforzada está disponible con la introducción del castigo. El aprendizaje por evitación. En la evitación, el individuo tiene que dar una respuesta específica para evitar un estímulo aversivo. Un procedimiento de evitación implica una contingencia negativa entre una respuesta instrumental y el estímulo aversivo. En el ensayo de evitación, si el participante emite la respuesta necesaria para la evitación durante el EC, pero antes de que el EI sea programado, el EC es apagado y el EI se omite en ese ensayo. Por ejemplo, una amiga encontró a su novio con una mujer en una discoteca a la que juntos frecuentaban. Este lugar quedaba de camino a su trabajo y pasar por allí generaba en ella una sensación de tristeza. Ella optó por tomar una ruta más larga, pero que le generaba más tranquilidad en no volver a pasar frente a esa discoteca. El ensayo de escape hace referencia a si el participante no emite la respuesta requerida durante el intervalo del EC y EI,
Se presenta la descarga programada y permanece así hasta que se produce la respuesta, con lo cual el EC y el EI se terminan. Un ejemplo puede ser esta misma amiga que encontró a su novio en la discoteca y en lugar decidió ingresar a la discoteca y afrontar el dolor, pero resulta que no lo logró y tuvo que salir corriendo. La interacción entre condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico se refiere a la asociación de un estímulo con una respuesta automática, involuntaria e instintiva. Por ejemplo, en un perro el agua se asocia con el baño y la respuesta es huir. Por otro lado, el condicionamiento operante implica la asociación de una respuesta voluntaria con una consecuencia específica, lo que puede aumentar o disminuir la probabilidad de que esa respuesta se repita en el futuro. Por ejemplo, una mamá le pide a su hijo que recoja el plato de la comida al terminar. El niño obedece, levanta el plato y lo lleva a la cocina. La mamá le da un beso y agradece con un abrazo. A partir de ahí, después de comer, el niño siempre levanta el plato de la mesa y lo lleva a la cocina. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante son dos formas de aprendizaje asociativo que se diferencian en la forma en que se establece la relación entre un estímulo y una respuesta. Ambos pueden interactuar conjuntamente. Por ejemplo, en el caso de un hombre que tiene miedo de bailar en una discoteca debido a que ha tenido malas experiencias pisando a sus parejas de baile, él decidió tomar clases de baile y allí se le empezó a motivar y felicitar en cada avance, por lo que él se empezó a sentir cada vez más seguro de bailar. El condicionamiento clásico y operante se da en situaciones donde ambas formas de aprendizaje interactúan para influir en la conducta del individuo, como en los procesos de extinción, de condicionamiento de aversión, en la psicología clínica y en otros ámbitos. La asociación entre la respuesta y la consecuencia en el condicionamiento operante es fundamental para entender cómo éste interactúa con el condicionamiento clásico. En el condicionamiento operante, la respuesta que el individuo realiza, por ejemplo, una conducta específica, es seguida por una consecuencia, que puede ser un refuerzo positivo, como una recompensa o elogio, o un refuerzo negativo, como la eliminación de una molestia. Este refuerzo puede aumentar o disminuir la probabilidad de que se repita la respuesta en el futuro. Control de la conducta a través de estímulos. Thorndike y Skinner reconocieron que las respuestas instrumentales y los reforzadores se producen en presencia de estímulos particulares que vienen a controlar esa respuesta. Investigaciones sobre estructuras asociativas en el condicionamiento instrumental explican cómo los estímulos llegan a determinar si se realiza o no la respuesta. El ajuste apropiado entre una respuesta instrumental y el contexto del estímulo en el que se realiza la respuesta es tan importante que el fracaso en el control apropiado del estímulo a menudo se considera normal. Por ejemplo, una reunión con traje de etiqueta, ir de pantaloneta, sin duchar, sin arreglarse. Se dice que un organismo exhibe discriminación de estímulos si responde de manera diferente a dos o más estímulos. La discriminación de estímulos y el control de estímulos son dos maneras de considerar el mismo fenómeno. En el laboratorio es más fácil identificar qué características refuerzan a los estímulos. En un ambiente natural es mucho más complejo determinar cuál de las numerosas características de una situación de estímulos gana control sobre la conducta instrumental. En capacidad sensorial y orientación se determina qué estímulos se incluyen en el mundo sensorial de un organismo. Ejemplo, los elefantes tienen una habilidad sensorial muy desarrollada para detectar vibraciones y sonidos de baja frecuencia que los humanos no podemos escuchar. Debido a que la capacidad sensorial establece un límite sobre qué estímulos pueden controlar la conducta, a menudo se utilizan los estudios de control de estímulos para determinar que un organismo es o no es capaz de percibir. Si ciertos estímulos llegan a controlar o no la conducta depende de lo que el individuo ha aprendido acerca de estos estímulos, no solo de si estos pueden ser detectados. El aprendizaje de un estímulo entrenado puede dificultar el aprendizaje sobre otro estímulo. Por ejemplo, una persona que está estudiando y pone su música favorita. El desarrollo del control del estímulo también depende del reforzamiento que se utilice. Algunos estímulos tienen más probabilidad de obtener el control de la conducta instrumental en situaciones apetitivas que en aversivas. Este fenómeno fue descubierto originalmente en experimentos con palomas. El enfoque de los elementos del estímulo. Los organismos tratan los distintos componentes de un estímulo complejo como elementos distintos y separados. El enfoque de la clave configuracional. Se trata de un estímulo compuesto como un todo integral que no se divide en partes o elementos. Un ejemplo es la visión humana. Cuando vemos un objeto, nuestra atención se fija en él, pero realmente hay todo un campo visual que forma la visión periférica.